Confianza Nacional. Este reconocimiento potencia el nombre y la frecuencia de esta emisora como marca de servicio, información, cultura y entretenimiento. 106.3 Radio Arrayán, una radio con conciencia humana. Porque somos tu radio a las 24 horas del día. Arrayán 106.3, una radio con conciencia humana. 1, 2, 3, al aire. Gracias. Bienvenidos a un programa más de Invéntate una vida por Radio Arrayán FM 106.3 para la comuna de Lo Barnechea y en su señal online para todo el planeta por ahora, www.radioarrayán.cl. Este es el programa que se transmite todos los lunes aproximadamente a la 1:30 y es el programa Invéntate una vida en que intentamos tocar temas de desarrollo personal, desarrollo de las emociones, cómo lograr tus sueños, con su coach amigo Alejandro Gelfand, un programa siempre presentado por, ¿adivinen quién? Agua Piensa Positivo, exactamente. La única agua del mundo intencionada con amor a través de Reiki para poder incorporarla a las células directamente. El agua Piensa Positivo la puedes adquirir directamente en www.aguapiensapositivo.cl. El programa de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el miedo. Y vamos a ver para qué sirve, por qué existe, cómo podemos incorporarlo, cómo podemos usarlo a nuestro favor, cómo podemos hacer que no nos impida tener ciertos comportamientos, cómo podemos hacer que no sea un obstáculo, sino que usarlo correctamente para lo que realmente sirve, porque todas las cosas tienen un propósito positivo, incluso el miedo. Es bueno entender el origen del miedo, cómo llegó a existir. No todas las cosas existen, algunas cosas existen, otras cosas no existen. Por ejemplo, los birim birim no existen, es una palabra que voy a inventar. El miedo sí existe, ¿ya? Las cosas que existen por un propósito. Nada existe sin estar integrado a las demás cosas ni tener un propósito positivo. Como ya hemos aprendido en otros programas, todo el diseño que tiene la materia, el diseño de la materia, el diseño físico de la materia, el diseño físico de los átomos, de las moléculas, de uno mismo que está hecho de eso, de las chaucheras y del agua y de los cocodrilos, está hecho a través del amor. El amor es la ecuación matemática que hizo que el diseño del universo funcionase y que las cosas existan y sean estables, que los átomos no salgan volando y los electrones no anden por su cuenta y tengan comportamientos estables y que la materia exista, digamos, permanentemente, que no se autodestruya después de 5 segundos como en Misión Imposible. Y el miedo también forma parte de eso, el miedo también forma parte del amor. Y vamos a entender para qué sirve y cómo funciona. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros, al estudiar esto, es como mirar un microscopio con un microscopio. El cerebro, cuando se estudia a sí mismo, usa como instrumento de medición, instrumento de análisis, el mismo cerebro. Entonces, eso nos crea algunos obstáculos, algunas limitaciones, porque al estudiar un instrumento a través del mismo instrumento, esto en sí mismo es una limitación. Tenemos que entender que nosotros, los llamados así seres humanos, no estamos en armonía con el medio ambiente. Todas las demás cosas vivas y las demás cosas no vivas sí están en armonía con el medio ambiente. Las cucarachas están en armonía con los cocodrilos y los sauces están en armonía con el cobalto, ¿ya? Pero nosotros no estamos en armonía, fuimos separados, como expulsados del paraíso, ¿ya? El paraíso es la armonía, el ecosistema perfecto. Nosotros fuimos expulsados, bueno, más bien fuimos como... nosotros mismos nos quisimos ir de ahí, pero el punto es que fuimos expulsados y desde ese minuto empezamos a tener miedo.
Los otros seres vivos no tienen miedo, fíjate. Cuando una gacela corre por su vida delante de un león, no tiene miedo. Es una conducta de autoprotección, pero no en el miedo como nosotros lo entendemos, como un sufrimiento y una angustia y una desesperación. Las gacelas saben que los leones se las van a venir a comer y viven ahí hace miles de años y no se van, siguen ahí viviendo. Se podrían ir para otro lado, ¿cierto? A donde no hayan leones. No en toda África hay felinos grandes. ¿Y por qué siguen ahí? ¿Y por qué no se van? No tienen miedo. No tienen miedo que se las coman vivas. ¿Sabes lo que es comerse otra persona viva, así como sacarle la carne y que te desarrajen la sangre? Es una cosa muy terrible. Los árboles no tienen miedo de la sequía. Y las hormigas no tienen miedo de no encontrar alimento. Nosotros somos las únicas criaturas que tenemos miedo como nosotros la vivimos. Y esto se debe al hecho que fuimos expulsados del ecosistema. Nosotros no estamos integrados con el ecosistema. Nosotros necesitamos miles de cosas para poder sobrevivir. Necesitamos casa, ropa, recolección de agua, de alimentos. Necesitamos resguardarnos, combatir las enfermedades. Necesitamos hospitales y farmacias y autos y teléfonos y miles de cosas para poder reintegrarnos al ecosistema de alguna manera, porque tenemos miedo. Y tenemos miedo porque fuimos expulsados. Es como que te hayan dejado botado en la calle. Te hayan dejado botado en la calle sin ningún recurso. Solamente el único recurso que tienes es poder saciar tu propio miedo. Y esto sucedió por una anomalía, ¿okay? Una anomalía que se dio en la evolución, en que nosotros fuimos desarrollándonos y evolucionándonos fuera del ecosistema como seres separados, como individuos. Ningún otro ser vivo en la naturaleza son individuos. Todos los seres vivos en la naturaleza viven en armonía y viven en grupos, en que no existe el concepto de individuo. Existe el concepto de grupo, o de manada, o de tribu, o de bosque, pero no del individuo. En los bosques no hay individuos, no hay mira, ese es un árbol, no existe eso, ¿ya? Y nosotros sufrimos por este miedo y nos acostumbramos a sufrir. Nos acostumbramos a sufrir y seguimos sufriendo, porque el miedo fue la herramienta que usamos nosotros mismos para poder sobrevivir, para poder resguardarnos después de la expulsión, en que ya no teníamos la cobija de estar integrado en el ecosistema. Y este miedo fue exactamente lo que nos proporcionó la sobrevivencia. Teníamos miedo de no encontrar comida. ¿Y qué inventamos? La agricultura. Teníamos miedo de no saciar nuestra sed e inventamos las vasijas, los acueductos. Teníamos miedo de tener frío e inventamos la ropa. Teníamos miedo de mojarnos con la lluvia, inventamos el techo. Tenemos miedo de hacernos tira la planta de los pies, inventamos los zapatos. Tenemos miedo de ser abandonados, inventamos la familia. Teníamos miedo de, qué sé yo, de todas las cosas. Pero al final, ¿qué pasó? Que todo este miedo nos hizo estrujar el cerebro de tal manera de poder inventar todas las cosas que apaciguasen nuestro miedo. Inventamos las farmacias, los hospitales, las escuelas, las casas, los vidrios y los teléfonos y los emails. Y finalmente, ¿qué pasó? Ganamos. Ese fue nuestro triunfo. Nuestro triunfo fue haber sobrevivido a pesar que habíamos sido expulsados del ecosistema. Y ganamos porque lo hicimos bien. Y nos resultó, fue una estratagema que funcionó muy bien. Y ahora está lleno de farmacias en todos lados, hospitales, no existe la sequía. Si usted quiere no mojarse con la lluvia, puede no mojarse. Todo el mundo tiene zapatos y todo el mundo tiene ropa y qué sé yo. Entonces fue exitoso en la estrategia del miedo porque finalmente ganamos. Fue una estrategia vincente, funcionó. Y funcionó tan bien que ahora ya no tenemos nada de qué tener miedo. Casi todas las enfermedades están descubiertas, las curas, todo el mundo tiene acceso a un techo, todo el mundo tiene acceso a comida, agua corriente por todos lados.
tenemos todo tipo de sistemas de protección social. Entonces, el punto es que el miedo funcionó tan bien, pero tan bien, que nos permitió no tener más miedo. Nos permitió tener todas las circunstancias en que todos nuestros miedos fuesen apaciguados. Uno abre una llave, sale el agua, abrir la puerta, sacar las cosas del closet y qué sé yo. Apretáis un botón y te comunicáis con quien queráis. Toda nuestra estrategia para eliminar el miedo funcionó bien, fue muy exitosa. Y ahora inventamos una civilización en la cual ya no hay nada que temer. Incluso ahora podemos hasta no temer la muerte. Dentro de pocos años vamos a ser inmortales. Los órganos se van a reemplazar por órganos hechos en 3D. En tu propia casa te vaya a poder hacer una impresora, un hígado, y te lo vaya a llevar como una bolsita a la farmacia y te lo van a poner, ¿ya? La piel se está arrugada, te reemplazáis la piel, ¿ah? Y vamos a poder ser inmortales. Hemos derrotado incluso la muerte, que es el miedo primordial. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo miedo? Es raro, ¿verdad? Porque si ganamos en esta carrera contra el miedo, en que inventamos todas las cosas para no tener miedo, ¿y por qué entonces seguimos teniendo miedo? Es bastante extraño, ¿ah? Pero hay una buena explicación para eso. Nosotros hemos tenido miedo por mucho tiempo. Hemos tenido miedo bueno, a lo mejor desde el inicio del universo. A lo mejor hace 13.000 millones de años que tenemos miedo. Pero en términos más prácticos tenemos miedo hace 1 millón de años. Y 1 millón de años teniendo miedo. ¿Te imaginas lo que es 1 millón de años teniendo miedo? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo teniendo miedo. Uno tiene miedo 15 minutos y ya se colapsa. Imagínate tener miedo por 1 millón de años. Todos los días, todo el día. Desde que empezó nuestra carrera por la sobrevivencia, que fue más o menos 1 millón de años, que tenemos miedo. Y seguimos teniendo miedo todavía. A pesar que ya no hay ninguna razón real para tener miedo. Incluso cuando ya no tenemos nada físico que temer, tenemos nuestra sed saciada, la comida ya en el refrigerador, los hijos acostados en la cama, y nuestro programa favorito de televisión puesto en la tele, y está todo calentito, no hay ningún ruido, igual tenemos miedo, porque el hecho de haber tenido miedo por tanto tiempo, por más de 1 millón de años, nos hizo ser adictos al miedo. Imagínate, 1 millón de años consumiendo la sustancia miedo, obviamente que uno se afecciona y se adicciona a eso, y seguimos teniendo miedo. Y ahora que no hay nada real que temer, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo miedo e inventamos miedos imaginarios para poder seguir teniendo miedo, porque ya no sabemos vivir sin tener miedo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que de repente está así, como está todo tranquilo, así, como que no hay mucho ruido, como que no sonan las bocinas, y hasta el gato está tranquilo, y tú te dices, oye, no sé, como que va a pasar algo, como que está todo demasiado tranquilo, no, como que te da miedo que esté todo demasiado tranquilo, ¿ah? No sabemos no tener miedo, perdimos la capacidad de no tener miedo, y ahora ¿qué hacemos? Inventamos miedo imaginario, inventamos miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo a que mi hijo no me respete, miedo a que mi polola no me quiera, miedo a que me clonen la tarjeta, miedo a que no haya leche con chocolate en el supermercado, miedo a no encontrar estacionamiento, a lo que sea, ¿ya? Entonces nuestro cerebro, en esta divagación que tenemos, está todo el rato divagando porque esa fue la estrategia de sobrevivencia que nos permitió sobrevivir, en no tener miedo. Entonces, ¿qué es lo que cuando uno no está consciente de los propios pensamientos, y los pensamientos fluyen espontáneamente y, ¿cómo decirlo?, de manera sin que uno los controle? ¿Qué es lo que sucede? Estos pensamientos son el miedo en acción. La divagación inconsciente es el miedo que piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. ¿Qué es lo que es la divagación? Hoy no voy a poder llegar a fin de mes, no pagué esa cuenta, y no voy a encontrar estacionamiento, y quizás la ropa no esté planchada, se me acabó el champú, y no voy a poder llamar a este gallo, quizás se va a enojar conmigo, y después, hoy se me olvidó pagar esa otra cuestión, hoy que estoy gorda. Son puros pensamientos de miedo. La divagación inconsciente es el miedo en acción. Y nosotros
aprendimos que esa era la estrategia correcta de sobrevivencia, tener miedo. Y nos funcionó bien, porque lo más importante es la sobrevivencia. No sirve para nada ser feliz y exitoso si uno está muerto. Y como estrategia de sobrevivencia, el miedo funcionó muy bien. Construimos casas, inventamos los autos, inventamos los lápices Bic, inventamos el agua corriente y la farmacia. Y así pensamos que podríamos haber dejado de tener miedo, pero no fue así. No dejamos de tener miedo, porque el miedo no funciona solamente como un pensamiento, el miedo es también una sustancia química. Les voy a explicar después de este breve corte cómo funciona el miedo a nivel químico y cómo es que existe y por qué es que uno se afecciona y se adicciona al miedo. Vamos a ver después de este corte también cómo deshacernos del miedo, ¿ya? Cómo deshacernos del miedo porque ya no nos sirve. ¿Okay? ¿Qué canción vamos a escuchar? Imagine de John Lennon. Ya. Imagínate entonces un mundo, ¿cómo sería sin miedo? ¿Otro tema, crees? ¿Cómo? ¿Va otra música después o no? Ese es un tema que se da el miedo. Sí, por eso lo pusimos. ¿Ese de Imagine? Imagine. Sí. Pero ¿cómo lo buscas? ¿Por Google? Sí, por YouTube. Pon Fear. A ver qué sale vos. ¿De fuego? No, Fear, de miedo. F-E-A-R. Ya. Estamos ahora escuchando un temita en la radio, en directo, y seguimos dentro de 3 minutos. Lily Allen, Ian Brown, Kendrick Lamar. ¿Cuál? Kendrick Lamar, también se llaman Fear. No los conozco eso. Son como nuevos. No hay nada como el tipo Iron Maiden. No, madre. No, Y No A Fear. ver ese. no Fear. ¿Es en película esa o no? ¿Con sus canciones? No es de todo. Estoy buscando algo. Música. Reciente música, mira. Estoy buscando a alguien que no sabe por qué juega cosas nuevas. Y también ver el tipo de música. No sé nada. Bueno, pongamos. O sea, hay, pero no O sea, saben sale qué. algo, pero como muy metaleros. Sí. De todo, ¿no? De todo. Sin miedo, ponerle en YouTube, a ver qué sale. Sin miedo. Rosana. Sin miedo. Jay Álvarez. No, Un reggaetón. Ya está terminando el tema. Bueno, búscate algo tú. Bueno. La semana pasada se cumplió 40 años del asesinato de Lano. Sí. 1, 2, 3. Bueno, ya estamos de vuelta en tu programa favorito de Radio Arrayán, Invéntate una Vida, todos los lunes a la 1:30 con su coach Alejandro Gelfand, Piensa Positivo. Les quiero hacer una invitación también para el día 4 de enero a las 19 horas. En Centro Madre Tierra va a haber un taller de psicología positiva aplicada gratis. Y a todos los que vayan yo les voy a regalar alguno de mis libros. 4 de enero a las 19 horas, así que invita a tu polola, a tu nana, a tu gato, a todas las personas que tú quieras, puedes llevar. Bueno, estábamos aquí con el tema del miedo
y vimos cuál es el origen del miedo. ¿Okay? El origen del miedo es haber sido expulsados del ecosistema y ser una especie extraña para el medio ambiente y tener que estarnos resguardando. Si bien los animales construyen algunos tipos de resguardo, algunos construyen cuevas, hoyos, nidos, qué sé yo, no hay animales con ropa, ni animales con zapatos. Nosotros tenemos mucho más miedo que los demás. Bueno, los animales quizás construyen estos nidos como una forma de salvaguardia de la vida, pero no por miedo, sino que por amor. Vamos a ver cómo funciona el miedo a nivel químico, para que usted sepa qué es lo que le está pasando cuando tiene miedo. Frente a un estímulo, que puede ser cualquier cosa que uno vea o cualquier cosa que uno piense, frente a un estímulo, nosotros lo primero que hacemos es distinguir si este estímulo es potencialmente peligroso o potencialmente beneficioso. Y si nosotros distinguimos que este estímulo es potencialmente peligroso, por ejemplo, imaginemos fuego o una amenaza, entonces nosotros secretamos ciertas sustancias químicas que nos preparan para poder enfrentar este peligro de una manera tal en la cual nosotros tengamos una mayor chance de sobrevivencia. Y estas sustancias químicas, por ejemplo la adrenalina o la endorfina o qué sé yo, son sustancias que alteran químicamente la sangre y las células para uno tener una mayor capacidad física de resistencia y de poder para poder luchar o huir. En ese caso, el miedo, ¿qué es lo que nos hace el miedo? El miedo es un estimulante que nos hace tener el deseo de alejarnos. Y al alejarnos, uno lo que hace es aumentar las chances de sobrevivencia. Entonces, el miedo es básicamente una sustancia química que en ese momento está invadiendo su sangre para estimularlo a usted a huir, a alejarse de este posible peligro. Y cuando usted tenga miedo, lo que usted tiene que pensar es, en este momento, estoy invadido por neuropéptidos que me hacen tener la ilusión de esta emoción. No es que en realidad uno tenga miedo, sino que lo que pasa es que uno introdujo en el torrente sanguíneo un químico que te hace sentir así, ¿ya? Es lo mismo que, no sé, pues si usted se toma una pastilla para un ansiolítico, usted se siente de una determinada manera, pero no es que eso sea una realidad, sino que es una inducción química, ¿ya? Cuando uno tiene miedo es exactamente lo mismo, es una inducción química que hace el cuerpo para estimularlo a que usted haga lo que tiene que hacer, ¿ya? Que huir o qué sé yo. Y está bien que uno tenga miedo, ¿ya? Está bien que uno tenga miedo cuando usted tiene que resguardar su integridad física. Está bien que usted mire para los dos lados antes de cruzar la calle porque tenga miedo que un auto lo va a atropellar. Eso es real. Está bien que si hay un incendio, usted salga para proteger su vida. Está bien que si hay un tsunami, usted salga corriendo para arriba del cerro. Está bien que si usted se está ahogando en el mar, trate de patalear lo más posible para salvarse. Eso es correcto. El miedo sirve para eso y para eso fue inventado, para salvaguardar el pellejo, ¿ya? Entonces, si usted tiene miedo porque usted está sobreviviendo y salvaguardando su integridad física, ese miedo está correcto. Ese miedo es exactamente para lo que fue inventado. Y tiene que seguir teniendo miedo de eso. Eso está bien. No puede dejar de tenerle miedo a las cosas que lo pueden herir. No puede dejar de tener miedo a comer plástico. Tenga miedo de comer plástico porque eso realmente lo puede matar. Entonces, está bien. Pero los miedos imaginarios nos perjudican. ¿Cómo podemos distinguir un miedo imaginario de un miedo real? Un miedo imaginario, usted no va a salir herido físicamente. Por ejemplo, no sé, un miedo imaginario es el miedo a la soledad, por ejemplo. El miedo a estar solo. Si usted está solo, no le va a pasar nada. Entonces, eso es un miedo imaginario. Y así usted puede distinguir si un miedo es real o imaginario. Si usted puede salir herido físicamente, entonces es un miedo real. Si usted puede perder un brazo, o puede perder el hígado, o puede perder una oreja, entonces el miedo es real y está bien tener miedo.
si usted no puede salir herido solo emotivamente, en su dignidad, herido en su orgullo, entonces es un miedo imaginario. Y los miedos imaginarios nos sirven, nos perjudican porque nos limitan y nos condicionan con cosas que no existen. Por eso se llaman imaginarios. Entonces, usted cuando tenga miedo, lo primero que tiene que hacer es preguntarse si el miedo es real o imaginario. Si es real, está bien. Si es imaginario, no le sirve ese miedo. Entonces, ¿cómo hacerlo para dejar de tener miedo? Lo primero que hay que entender es que si toda la armonía del universo está hecha en base a un diseño que es a través del amor, entendamos que a través del miedo no es posible crear cosas que estén en armonía con el universo. Nada que usted cree por miedo va a estar en armonía con el medio ambiente ni en armonía con el universo. ¿Cuáles son las cosas que creamos por miedo? Por ejemplo, no sé, las represas hidroeléctricas, ¿ya? Las represas hidroeléctricas las creamos por miedo a no tener agua, a no tener electricidad, y las represas hidroeléctricas no están en armonía con el medio ambiente. Dígame una sola cosa que haya sido creada a través del miedo que esté en armonía con el medio ambiente. No existe, es imposible. Mucha gente asevera que el miedo es el opuesto del amor, y que en el miedo, porque en el miedo no hay creación, y solamente en el amor hay creación, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos dejar de tener miedo? Lo primero que hay que entender es que no hay nada que temer. No hay nada que temer. Las circunstancias físicas que puedan amedrentar su integridad física, usted no tiene que preocuparse si va a tener miedo o no va a tener miedo, porque eso lo va a hacer un aparato automático que uno tiene dentro del cuerpo, del cual uno no es dueño. Y es como, no sé, como la digestión, ¿eh? Uno no puede decir, no tengo ganas de hacer la digestión. No se puede eso. Es lo mismo que con los miedos de sobrevivencia. Con los miedos de sobrevivencia usted va a estar ahí y no va a tener ninguna posibilidad de no tener miedo. Así que de eso no se preocupe. No hay nada que temer en cuanto a los miedos imaginarios. Lo primero que hay que saber es que, mire, todos los átomos que componen su cuerpo existen desde el comienzo del universo. No es posible crear átomos. Los átomos no se crean, ¿ok? Los átomos siempre han existido y a veces cambian, ¿ok? A veces un átomo se convierte en otro átomo, pero no es que un átomo nuevo pueda nacer, ¿ya? El plomo, por ejemplo, se degrada de otros minerales, qué sé yo. Pero el punto es que usted ha existido desde los albores del universo. Todos los átomos que te componen han existido hace 13.000 millones de años. Es más, todos los átomos se cambian en el cuerpo entre 3 y 6 meses. Cada 3 a 6 meses, según cuál sea el órgano, si es la piel o el hígado o las pestañas, cambian. Se incorporan nuevos átomos y átomos viejos pasan a ser otra cosa. Los átomos que ahora son su pierna, hace 1 año y medio eran una zanahoria, o eran a lo mejor una pata de jaiba, o a lo mejor eran la corteza de un árbol, o a lo mejor eran, no sé, cualquier otra cosa que de alguna manera has incorporado, a lo mejor eran moléculas de agua. Uno mismo se va renovando todo el tiempo, uno no es permanente, sino que las células se van muriendo y nacen nuevas células que están compuestas por elementos químicos de átomos que antes no existían dentro de sí. Así que es todo un flujo de energía que va fluyendo a través de nosotros. Incorporamos, mantenemos y expulsamos. Eso que expulsamos después se va a otro. A lo mejor eso después va a ser la cola de un perro, o a lo mejor va a ser la caparazón de una cucaracha, ¿ya? O a lo mejor va a ser una hoja de árbol. Entonces, existe un continuo de energía que está todo conectado con todo, fundamentalmente a través del aire. El aire es como el internet de la materia. Todo se conecta a través del aire. El mismo aire que yo respiro lo va a respirar más ratito un chino, ¿ya? Ese chino va a exhalar y ese
esa exhalación que hace el chino, ¿qué es lo que va a pasar con ese anhídrido carbónico? Lo va a absorber un árbol, el árbol lo va a incorporar dentro de sí, son moléculas que están compuestas por átomos, y a través de las hojas va a expulsar oxígeno que después lo va a respirar un colibrí, ¿ya? Y ese colibrí después va a ser una caquita que va a estar en la tierra, que se la come una lombriz, que después un pájaro se va a comer la lombriz y después uno se va a comer el pájaro, ¿ah? Todo este flujo es continuo, constante y nunca se detiene. Y es por eso que no hay nada que temer. Lo que uno llama la conciencia, que es como lo que uno siente que es una individualidad de uno que le pertenece solo a uno, lo que llama uno la conciencia individual, en que yo soy una persona que está separada del resto con una conciencia propia y que tengo mis propios pensamientos, tampoco es así. No existe la conciencia individual. Eso es un mito, es una ilusión, ¿ya? Lo que sucede es solamente que existe la conciencia universal, ¿ok? Existe una sola conciencia, que es una conciencia que es la única que hay, con la cual nosotros estamos conectados. Es como, tenemos como una tele encendida que ve distintos canales, qué sé yo, y uno cree que esa tele es uno, pero en realidad son las programaciones que uno está recibiendo de la conciencia universal porque está conectado con ella. Por ejemplo, cuando uno nace, ¿por qué los niños actúan como niños? Pensemos eso un segundo. Los niños actúan en inocencia, en plena apertura, en bondad, están más conectados a la conciencia divina, ¿ok? Porque vienen llegando de ahí, vienen llegando de hace poquito, y para no causarle un shock extremo así como un cambio muy brusco, entonces van pasando de a poquito de la conciencia divina a la conciencia más animalesca, y por eso nacen así, y después, más o menos en la pubertad, estas capacidades que tienen de estar conectados se van atrofiando y siguen conectados con las capacidades más terrenales. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y aquí viene el punto clave. ¿Cómo hacerlo para dejar de tener miedo? Esto es lo importante. Bueno, primero hay que entender que no hay nada que temer. No existe la muerte, no existe el tiempo. La conciencia es eterna y permanente. La conciencia no se pierde en el momento de lo que llamamos la muerte. Cuando uno se muere así, que se lleva, te disparan así en la cabeza, en ese momento no se pierde la conciencia. Las personas siguen conscientes, solamente que pierden el cuerpo, ¿ok? Pero la conciencia es permanente y eterna. Puede ser que tengamos conciencia de estar en un estado o tengamos conciencia de estar en otro estado, pero uno siempre es consciente. Y el motivo de esto es que las conciencias que son espejo o reflejo de la conciencia universal tienen un propósito. Y el propósito es que el universo se pueda ver a sí mismo. Si el universo no reflejara o desprendiera sus propias conciencias, no podría mirarse a sí mismo. Y es la autoobservación lo que causa el crecimiento. Y para el universo igual. El universo necesita mirarse a sí mismo para poder seguir expandiéndose, para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorando. ¿Y cómo lo hace para poder mirarse a sí mismo? Expulsa espejos hacia todas las direcciones para que uno se autoobserve. Y eso sea, y muchos miles de millones de conciencias se estén autoobservando, en el fondo es el universo que se está observando a sí mismo para poder seguir mejorando, y para poder seguir actuando el plan que es el crecimiento. El plan de la vida es crecer, ¿okay? No. ¿Ha visto usted un árbol achicarse alguna vez? No existe eso, ¿verdad? ¿Tenemos un segundo temita para descansar la garganta un segundo? Sí. Ya. ¿Y qué es lo que es? Coldplay. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida de Coldplay, me encanta. ¿Ya? Lo vamos a escuchar y seguimos después de este juego frío. Coldplay, juego frío.
¿Estás en vivo todavía tú? Sí, pues. Si no se puede cortar. Ross, que no van a hacer clase en un colegio. ¿Sí? Sí. Fantástico. No es tan fantástico porque ningún colegio me contrata, pues. Ah, pero hacer clases de así como continuas, no un taller específico. No, clases todo el año, todos los miércoles, así. ¿Y cuál sería de qué sería? De desarrollo personal y de psicología positiva. De esto mismo. Pero a nivel de la edad que sea ¿De qué edad más o menos? esto se puede hacer de los 14 para arriba. Acá en este colegio les gusta todo este estilo, en el Bertay. Pero ellos tienen coach, pero no sé si están en Alemania, no sé, como que es medio raro ahora, como que ha pasado hartas cosas en este colegio, como transformaciones. Pero también tengo vínculos con otros colegios. Entonces podríamos hacer un proyecto. Ya, pues. Hacemos Con clase la los dos. Corporación Activa Educa. ¿Tú sabes que nosotros pertenecemos qué? ¿Los dos hacemos clase? Sí, pues. Ya. Déjame conversarlo con el dueño. Y para los profes también. Sí, pues, para los profes. Yo, mira, yo tuve un proyecto que lo hice, que duró 5 años. Y tengo más o menos, pero esa área que la tuya es súper buena, porque la verdad que el área que es el 99% de lo que realmente uno tiene que educar a una persona no existe en la escuela, solamente hay cognitividad. Vamos de vuelta. 1, 2, 3. Bueno, ya estamos de vuelta con tu programa favorito y también el mío, Invéntate una vida. Vamos a hacer algunos avisitos. Este es un programa presentado por Agua Piensa Positivo, www.aguapiensapositivo.cl. Ahí puedes comprar el agua, el única agua del mundo intencionada con Reiki. Puedes comprarla para tu negocio, para tu casa, para venderla en tu almacén, etcétera. Hay varios formatos, hay una caramayola también. Otro visito el 4 de enero a las 19 horas, lo esperamos en María Monbel 2104. Y aprovechando que el programa es mío, voy a mandar un saludo a mi gatita, mi amor, que te echo mucho de menos. También a mi hija, que me hizo un regalo maravilloso hace 2 semanas, un regalo de conexión con el cual, como todos los regalos maravillosos, fue inesperado. Y te amo, hija. El regalo que me hiciste es lo más lindo que puede recibir un padre, una conexión permanente con ella. También a mi gatita Gatúbela, que es mi gata felina, también le mando un besito porque ella también ve este programa. Y a mi mamá también, que la quiero mucho. Bueno, vamos a seguir con esto del miedo. El miedo en sí mismo es una herramienta de sobrevivencia maravillosa, pero cuando impide hacer cosas o te paraliza o gobierna tu comportamiento de una manera en la cual no te favorece, entonces ya no es tan maravillosa, es un poco menos maravillosa. Y mucha gente deja de hacer cosas por miedo. No voy a hacer esto porque no me da como julepe, me da susto, no me siento preparado para hacerlo. No le hablas con ese gallo, no, puede quedar la escoba, ¿ya? No le voy a decir que la quiero porque me da susto. No voy a comerme el helado de chocolate porque engorda. No voy a tomar vacaciones porque me da miedo de, qué sé yo, de no tener plata. Cuando el miedo nos perjudica, entonces es hora de dejar de tener miedo. Y el minuto de dejar de tener miedo es ahora. Y la forma de hacerlo, de desprendernos de esta adicción de 1 millón de años,
es únicamente, hay una sola forma de dejar de tener miedo, que es a través de la autoobservación. La autoobservación es cuando uno se mira a sí mismo, es cuando uno ve los propios pensamientos que pasan por aquí, por el teleprompter que uno tiene arriba de la cabeza. Y también cuando uno observa las propias emociones, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy sintiendo, y en esa autoobservación en que uno se está mirando a sí mismo, uno puede conocerse, saber para qué y por qué uno está sintiendo o pensando lo que está sintiendo o lo que está pensando. ¿Cuál es la ventaja que yo obtengo al hacerlo? ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Qué propósito tuvo este pensamiento al aparecerse en mi conciencia? Y en ese momento de la autoobservación, uno puede ir eligiéndose. Si uno no está en autoobservación y uno, digamos, que vive, sin mirarse a sí mismo, no es posible conocerse. Es posible ser, y es posible ser espontáneo, pero no es posible crecer. La gente que no se observa se estabiliza y crece hasta ese nivel solamente. Hay mucha gente que uno conoce que son gente feliz, espontánea, dicharachera y buena onda, y si no tienen autoobservación van a seguir siempre siendo así. No van a tener la posibilidad de mejorar, no van a tener la posibilidad de convertirse en personas mejores, en hacer un aporte a la humanidad mejor que el que están haciendo en ese momento. Y a través de la autoobservación uno puede ir conociéndose y de esa manera poder ir eligiéndose. Si uno no se autoobserva, uno pasa a ser un esclavo de la espontaneidad. Y esta esclavitud te impide elegir. Y cualquier cosa que te impide elegir es un obstáculo y es una prisión. Y nosotros no queremos ser prisioneros, ¿verdad? No, no queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es autoobservarnos para poder elegir quién queremos ser nosotros. Tal vez queremos ser una persona con miedo, está bien, ok, no hay problema. Entonces, en ese caso, elijámoslo conscientemente y no por un destino de la humanidad, ¿ya? De esa manera uno puede ir poco a poco, ir confrontando lo que a uno le da susto, ¿ya? El miedo también se puede derrotar con un método que es parecido al método que usan los médicos para curarte las alergias, ¿ya? ¿Cómo lo hacen para curarte la alergia al polen, al pasto, qué sé yo? Te inoculan pequeñas dosis, te inoculan en la sangre con una jeringa, pequeñas dosis de lo que te da alergia. Y de esa manera el cuerpo crea anticuerpos que van haciendo que cuando después en la naturaleza estas sustancias sean incorporadas al cuerpo no causen los efectos indeseados de la alergia. Lo mismo se hace con los miedos. Si a usted le da miedo ir a hablar con alguien, por ejemplo, entonces usted va y el primer día y se acerca a esa persona. Se acerca y se queda ahí como cerca y no le dice nada, ¿ah? Y se va. El segundo día se acerca y puede ofrecerle una bebida, ¿ya? El tercer día se acerca y le pregunta algo así coloquial, así, ¿viste el partido? Oiga, hace calor, ¿ya? Al cuarto día va y se acerca y le dice, oye, hoy día me desperté súper somnoliento, algo más personal, ¿ya? Y de esa manera, acercándose a esa otra persona, usted va perdiendo el miedo irracional de ir y hablar, o imaginario, de ir a hablar con esa persona. ¿Y sabe qué? La otra persona también le pierde el miedo a usted. Porque si usted le tiene miedo a algo, ese otro algo también le tiene miedo a usted. Cuando uno, no sé, pasa por afuera de una casa y el perro le ladra a uno, y a uno le da susto, el perro es el que tiene miedo, y por eso le ladra, ¿ya? Los comportamientos que siguen el miedo pueden ser huir o atacar. Los perros no huyen, atacan. Bueno, algunos huyen también, pero bueno, el ejemplo se entendió, ¿ok? ¿Cuántas veces le pasó a usted o vio que le pasó esto a otras personas que dejaron de cumplir sus sueños por miedo? ¿Cuántas veces ha escuchado usted la historia del joven, aquel joven que estudió leyes o arquitectura o ingeniería por miedo a no poder ganarse la vida económicamente siendo actor o artista o músico?
¿ah? Demasiadas veces, ¿verdad? Demasiadas veces escuchamos esta historia de la persona que quería estudiar música, pero que vio que con la música no le iba a rendir y estudió, qué sé yo, ingeniería informática, ¿ya? Si usted elige algo por miedo, no le va a funcionar para lo que usted lo desea. Porque esa persona que estudió ingeniería informática por miedo a no poder ganarse la vida como músico, nunca va a ser el mejor ingeniero informático del mundo. Nunca va a tener un gran desempeño en esa área. Porque va a tener una permanente y constante frustración que le va a durar para siempre. Que es la frustración de no haber seguido sus sueños. Y esa frustración le va a impedir el desarrollo creativo y el desarrollo cognitivo que todas las profesiones necesitan para tener excelencia. Si usted es un abogado, por ejemplo, también necesita creatividad y pasión para poder ser el mejor abogado posible, ¿ya? Si usted es un abogado por miedo o por frustración, no va a tener un gran desempeño. Así que si usted... mire, en todas las profesiones es posible ganar suficiente dinero para poder mantenerse y tener un techo y comer. Hay músicos que son multimillonarios, ¿ah? Y hay abogados que ganan 400 lucas también, ¿ya? Entonces no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con el desempeño propio. La manera para poder convertir una pasión en una ocupación rentable es hacerlo con amor. Si usted lo hace con amor, con felicidad, con pasión, con creatividad, con entusiasmo, con perseverancia, yo le garantizo que eso antes o después, y más antes que después, va a tener un desenvolvimiento económico favorable para usted. La gente que hace yo he conocido gente que hace las cosas más increíbles y les pagan por hacerlo. Qué sé yo, no sé, un grafitero, por ejemplo, ¿ya? Se puede hacer grafitero de profesión, papá. Pero ¿cómo, mijito, va a ser grafitero de profesión? Sí, voy a ser grafitero de profesión. Y hay grafiteros que están en el MoMA de Nueva York, sus obras, ¿ya? Hay zapateros que hacen zapatos de $10.000 también, ¿ya? Y hay ingenieros que no los contrata nadie. Entonces no deje que su miedo imaginario, el miedo de no tener plata, como le expliqué antes, es imaginario, porque no tener plata no es algo que te pueda costar un brazo, ¿ya? Ganar más o menos plata no es que te va a costar la vida por eso, ¿ya? Entonces, no deje de hacer cosas por miedo. Al revés, haga cosas por amor. Si usted hace las cosas por amor, eso siempre va a tener un desenvolvimiento económico, porque el sistema en que estamos incorporados hace que las personas exitosas sean aquellas que son más creativas y más perseverantes y que le hacen mayor bien a la humanidad. ¿Y quiénes son esas personas? Son las personas que hacen las cosas por amor, no las personas que hacen las cosas por miedo. Nosotros en la Escuela de Coaching Humanista Piensa Positivo llevamos hartos años haciendo esto. Hemos tenido cerca de 1000 alumnos y todos los alumnos que han terminado el curso han tenido un desarrollo positivo. Hay veces en que la gente no se la puede, no se la puede mirarse a sí mismo y no se la puede con todo el peso del dolor que han tenido que soportar por mucho tiempo y abandonan. Después vuelven, pero al principio quizás abandonan algunos. Más o menos como el 80-85% de la gente termina el curso. Yo les quiero decir que hay una manera para ser feliz. Hay una manera para ser feliz todo el tiempo, 24 horas al día, todos los días y para siempre. Y sin importar las circunstancias de lo que usted esté viviendo en ese momento. Sin importar si encuentra obstáculos o dificultades o te traicionan o cosas por el estilo. Se puede ser feliz todo el día, todos los días. Lo que pasa es que nunca nadie te lo había enseñado. En el colegio no te lo enseñan, en la universidad no te lo enseñan y tus papás no lo sabían.
Entonces, esto se puede aprender, porque es un aprendizaje que se puede hacer. Y se puede tomar la rienda de tu vida y convertir tu vida en una experiencia exitosa, maravillosa y que sea exactamente lo que tú habías soñado. Todo lo que tú deseas se puede lograr. No hay cosas imposibles. Hace 100 años yo te hubiera dicho, no, es imposible ir a la luna, ya estamos en la luna. Ahora estamos haciendo hígados en las impresoras 3D en la casa. No sé, no existe nada que sea imposible si usted lo sueña. Si usted lo sueña, ya es posible. Pero lo que realmente te impide de tener esa vida, de construir en ti la vida que tú deseas tener y que has planificado, es justamente el miedo. El miedo ya está ya ganó. Ya ganamos la carrera contra el miedo. Ya tenemos casa, micrófonos, teléfonos, agua piensa positivo y zapatos de goma. Ya ganamos. Ya hay Cruz Verde por todos lados, hay tarjeta de crédito, hay Jumbo, hay todas las cosas. Entonces, no hay ninguna razón real para seguir teniendo miedo. El miedo ya no nos sirve porque para lo que nos servía, ya nos sirvió. Ya terminó la era del miedo, ya ganamos. Tenemos cohetes, y internet y vacunas contra la hepatitis. Entonces, si tú sigues teniendo miedo, estás pasado de moda, estás outdated. Es como escuchar Charleston, ¿ya? Ya no se escucha el Charleston, es de hace 100 años, ¿ok? Entonces, si tú sigues teniendo miedo, ese miedo te garantizo que ya no te sirve para lo que fue diseñado, que fue para protegerte, porque ya estás vivo, ¿ok? Y todo el miedo que puedas tener los próximos 60 años no te va a servir absolutamente para nada. Si vienes a la escuela Piensa Positivo, te vamos a enseñar, entre otras cosas, cómo dejar de tener miedo para poder disfrutar de ti mismo y poder disfrutar de tus planes y tus proyectos, porque te vamos a enseñar un método para convertirlos en realidad física. Estos no son proyectos imaginarios o de visualización o de emocionalización. Estos son proyectos de realidad. Si tú quieres ir a estudiar a Timbuktu, te vas a ir a estudiar a Timbuktu. Y si quieres venderle un zapato a cada hindú, te vamos a ver el método que tú puedas venderle un zapato a cada hindú. Y si tú quieres ser coach de fetos, también vas a poder ser coach de fetos, ¿ya? Y si quieres ser coach de payaso, también vas a poder hacerlo. La próxima actividad que va a ser la Casa Piensa Positivo es la Fiesta de la Felicidad. El tercer domingo de cada mes, a partir de marzo, vamos a hacer una vez al mes una Fiesta de la Felicidad que va a durar todo el día. ¿En qué consiste esta Fiesta de la Felicidad? Vamos a tener un lugar con un gran patio, un gran pasto, así estamos hablando de varios cientos de metros cuadrados, en que vamos a tener todo tipo de terapias complementarias gratuitas. Van a haber personas que van a hacer Reiki, biomagnetismo, Tetra Healing, musicoterapia y todas las terapias complementarias que podamos integrar gratis. Y un gran buffet en que vas a poder comer todo el día, todo el rato, todo lo que quieras. Y vamos a tener también terapias colectivas que van a ser biodanza, baile entretenido, risoterapia, yoga de la risa, jugar al pillarse, no sé lo que se nos ocurra. Y esta es una actividad para todas las edades, para toda la familia, durante todo el día. Van a haber charlas, talleres, cursos. Uno va a pagar una entrada para poder financiarlo esto al entrar, y después todas las actividades van a ser de manera gratuita. Esto pensamos que puede ser algo muy significativo, porque la misión de nosotros es sanar al planeta una persona a la vez, como se hacen las cosas. Y aquí tenemos la gran oportunidad para hacer cosas un poquito más masivas. A lo mejor esto después se va a poder replicar en regiones, se va a poder hacer más grande, una FISA del conocimiento y de la felicidad. Y por mientras te invito a que nos mandes un email a
casapiensapositivo.cl con, si quieres participar como terapeuta, para difundir tu propia actividad. Esta idea, ¿sabes por qué se nos ocurrió? Porque nosotros en la Casa Piensa Positivo hicimos una gran base de datos con 10.000 emails y mandamos algo así como 300.000 emails ofreciendo Reiki, biomagnetismo, coaching, qué sé yo, y no obtuvimos respuesta. Entonces nos dimos cuenta que este tipo de terapia solamente se pueden difundir si uno está con el terapeuta al frente. Si te llega un email diciendo la Susana Rodríguez hace Reiki por 10 lucas, ¿qué hace uno con ese email? Nada. Entonces, esta es una cosa que inventamos para poder difundir las terapias complementarias y que los terapeutas complementarios pudieran difundir su propio trabajo, exponiéndolo de una manera en que pueda ser conocido por muchas personas. Bueno, vamos a llegar hasta aquí por hoy día y te invito a contactarnos a hola@casapiensapositivo.cl para la fiesta de la felicidad el tercer domingo de cada mes a partir de marzo, también presentado por Agua Piensa Positivo, y a lo mejor podemos transmitirlo también ese día por Radio de Rayana FM. Vamos a hacer como unos despachos en vivo, ¿eh? Sí. Eso podríamos hacer. Sí. La Ros también va a estar ahí con sus terapias y va a ser una gran fiesta. Esta actividad ya la hicimos hace como 2 o 3 años atrás en otra agrupación que se llama la Asociación de Personas Felices, y la hacíamos y llegaban 300, 400, 500 personas, fue muy exitoso. Nosotros esperamos este año terminar con 1.000, 1.200, 1.500 personas en la entrada de cada día. Bueno, les agradezco por su atención y nos vemos el próximo lunes a las 13:30 por Radio Arrayán FM con otro programa interesante con su coach Alejandro Gelfand en el programa Invéntate una Vida. Gracias.